Muy buenos días para todos. Nos encontramos en esta mañana, 31 de julio de 2020, fiesta de San Ignacio de Loyola, y les damos la bienvenida más cordial a la celebración de la Santísima Eucaristía. San Ignacio de Loyola es un santo que toda la Iglesia agradece a Dios nuestro Señor, porque por sus ejercicios espirituales nos han regalado un camino para asimilar lo que podríamos llamar la vida interior, la vida en el espíritu, que no tiene ninguna otra comparación en la historia de la Iglesia. Son los ejercicios una escuela para la interpretación verdadera y creyente de la palabra de Dios. Son los ejercicios una escuela de renovación y transformación de la persona humana, que despegándose de sí misma y de sus afectos desordenados, se une solo a Dios. Por eso su lema, todo a la mayor gloria de Dios y en todo amar y servir. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que suscitaste a San Ignacio en tu iglesia para que extendiera la mayor gloria de tu nombre, haz que con su auxilio y a imitación suya, luchemos en la tierra y merezcamos compartir con él la corona en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Jeremías. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, recibió Jeremías esta palabra de parte del Señor. Esto dice el Señor: ponte en el atrio del templo y cuando los ciudadanos de Judá entren en él para adorar, le repites a todos las palabras que yo te mandé decirles. No dejes ni una sola. A ver si escuchan y se convierte cada cual de su mala conducta, y así me arrepentiré yo del mal que tengo pensado hacerles a causa de sus malas acciones. Les dirás: esto dice el Señor: si no me obedecen y cumplen la ley que les promulgué,
Si no escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que les he enviado sin cesar, a pesar de que no hacían caso, trataré a este templo como al de Silo, y haré de esta ciudad fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y todos los presentes oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Cuando Jeremías acabó de transmitir cuanto el Señor le había ordenado decir a la gente, los sacerdotes, los profetas y todos los presentes lo agarraron y dijeron: eres reo de muerte. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor que este templo acabará como el de Silo y que esta ciudad quedará en ruinas y deshabitada? Y el pueblo se arremolinó en torno a Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón, numerosos los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Que me escuche tu gran bondad, Señor. De pie para el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hemos venido comentando durante estos días el riquísimo libro del profeta Jeremías, un libro que tiene una historia que el mismo profeta cuenta en alguna de sus páginas, ya llegando al final, relatando la ocasión en la que el rey parecía escucharle y sin embargo, mientras iban leyéndole el libro, hacía que cortaran en pedazos lo que se iba leyendo y que se echara al fuego. Un libro escrito 2 veces. Y así como los reyes no quisieron ponerle cuidado a Jeremías sobre la necesidad absoluta de conversión, la necesidad que era vital para la supervivencia del pueblo mismo, de convertirse. Asimismo, hasta las autoridades religiosas, como ustedes lo acaban de oír, se negaron a escuchar la palabra de Dios. Los profetas, que seguramente
En esa época también había en escuelas y en grupos, y los sacerdotes, que eran los miembros de la familia de Leví, como ustedes lo saben, de todas maneras, por tiempos, tenían un poco de poder y un poco de influencia alrededor del templo de Jerusalén. En la profecía de hoy a Jeremías se le manda pararse en los atrios del templo. De hecho, mucha gente acudía de toda Judá al templo de Jerusalén, y allí muchos lo oyeron, avisando ya la inminente catástrofe, la caída de Jerusalén. En medio de las palabras de Jeremías, una última tabla de salvación, una última invitación a la conversión, es rechazada. Y como ustedes oyeron, se arremolinan todos en contra del profeta y de sus enseñanzas. Hay una falsa seguridad. Es que estamos en Jerusalén. Es la ciudad donde está el Arca de la Alianza. ¿Aquí qué puede pasar? Y esa falsa seguridad la podríamos tener muchos de nosotros, o vivirla nosotros en la iglesia de muchas maneras. Es que porque soy esto en la iglesia, o porque tengo este cargo, o porque he hecho esto y aquello y lo demás allá, para mí no es esto. Pues la invitación a la conversión es para todos. Y todos nosotros, si somos honestos y buscamos en nuestro corazón, por medio de un examen de conciencia sereno, ponderado, encontraremos que el llamado a no confiarnos de nada de lo que es humano, ni siquiera de las cosas que parecen más piadosas, costumbres, ritos y otros detalles, nos da la salvación. La salvación nos viene por la escucha de la palabra de Dios y por el dejarnos arrastrar en pos de Él. Por supuesto, con la gracia de Dios mismo, con la ayuda del Espíritu Santo, en ese estilo de camino que es la conversión permanente. La búsqueda de la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida no tiene otra posibilidad. Y precisamente San Ignacio de Loyola, quien celebramos hoy, es un maestro para esto. Para San Ignacio de Loyola, la búsqueda de la voluntad de Dios está en la confrontación diaria de nuestra propia vida con la palabra que escuchamos. No hay que hacer cosas raras, hay que oír el Evangelio y oír a Dios hablándonos, contemplar su misterio y de allí sacar las conclusiones. Por supuesto que San Ignacio es de los más lejanos que puede haber a un espiritualismo vano y superficial como el que se pretende hoy en día en algunos lugares. Para él la referencia a la iglesia y a los pastores de la iglesia es determinante. De hecho, sus ejercicios espirituales siempre son dados por sacerdotes que además puedan conducir las almas, que puedan confesar a los ejercitantes y ver con ellos, descubrir con ellos cuál es la voluntad de Dios sobre su vida. Para seguir en este camino, podríamos claramente dejarnos estimular por la palabra que el Evangelio hoy también repite. Así como le pasó a Jeremías, a Jesús también. Ningún profeta es bien atendido en su tierra y entre nosotros. De tal manera que no se trata de ponernos nosotros en una situación de conflicto gratuito, pero sí de saber, como para comenzar el discernimiento, que si queremos vivir ceñidos y fieles a la voluntad del Señor, vamos a encontrar oposición. En el caso del Evangelio de hoy, todo el mundo cree que sabe de dónde viene Jesús. Por supuesto que saben que su madre es María, y de su familia y de sus vecinos conocen algo de los que andan con él, que son sus hermanos, Santiago y José y Judas y Simón, los nombres de los apóstoles, como ustedes ya lo escucharon. Saben que su mamá es María, saben que las mujeres que lo siguen, sus hermanas, están por allí. De tal manera que creen que saben todo sobre Jesús, pero resulta que han olvidado
que en esas palabras llenas de sabiduría que alaban todos ellos, está Dios hablándole al mundo. De tal manera que reconocer que en lo que le pasó a Jeremías y en lo que le pasó a Jesús, hay algo de lo que nos puede pasar a nosotros, también tenemos que reconocer que solo centrándonos en Cristo y en su misterio, en las enseñanzas que Él tiene para nosotros, encontraremos aquello de lo que hemos estado hablando, la voluntad de Dios que nos salva. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. De la misma manera como se mezclan el agua y el vino, que también nosotros participemos de la condición divina de Jesús, como Él compartió nuestra condición humana. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Arrepentidos nos presentamos ante ti, Señor, recíbenos y aceptamos la grave sacrificio que hoy te presentamos. Señor, lávame de mi culpa y purifícame de mi pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba nuestros sacrificios para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que te sean gratas las ofrendas que te presentamos en la celebración de San Ignacio de Loyola, y concédenos que estos sagrados misterios, en los cuales pusiste la fuente de toda santidad, nos santifiquen en la verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la fiesta de San Ignacio de Loyola, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso.
Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ignacio de Loyola y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dirigiendo nuestro corazón a la alabanza, la reverencia y el servicio de Dios nuestro Señor, digamos al Padre la oración que Jesús nos enseñó.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de Y la nosotros. sangre de nuestro Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Amén. Oremos. Que el sacrificio de alabanza que te ofrecimos, Señor, en acción de gracias, en la celebración de San Ignacio de Loyola, nos lleve a la perpetua alabanza de tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
La conclusión de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, que siempre deben hacerse bajo la guía de un maestro, es una contemplación, un ejercicio de oración que se llama la contemplación para alcanzar amor. Y abre las puertas de los que se ejercitan durante 4 semanas en las vías, en los caminos de la gracia, abre las puertas para una vida entera de alabanza, reverencia, es decir, obediencia y servicio a Dios nuestro Señor. Para este santo, esa es la conclusión y ese es el estilo y la finalidad de la vida humana. Todo nuestro ser, todo lo que en nosotros se mueve, nuestra memoria, inteligencia, voluntad, nuestros pensamientos, palabras, sentimientos y acciones, deben orientarse con la ayuda de la gracia divina, por supuesto, a la alabanza de Dios, alabanza de la Trinidad, permanentemente. Nuestra vida, cuando nuestras palabras no lo están haciendo, deben ser alabanza de Dios uno y trino. A la reverencia, es decir, al estar disponibles humildemente, reconociendo que Dios es Dios, estar disponibles para que lo que Él disponga, que en nuestra vida espiritual nosotros muchas veces hacemos una cantidad de opciones por nosotros mismos y el secreto es de la Santísima Virgen. Esta es la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. La perfecta obediencia es esa disponibilidad reverencial delante de Dios nuestro Señor. Y el servicio. La vida es y se gasta en el servicio de Dios y del prójimo. Por eso, ustedes verán siempre como lema de las casas de los jesuitas y de sus obras, en todo amar y servir. En todo lo que hacemos, sea nuestra oración, sean nuestras obras de caridad, sean nuestras dificultades, en todo amar y servir. Que esto nos oriente un poco y pidámosle a Dios, como lo hace San Ignacio repetidas veces, y le pide a sus ejercitantes que lo hagan siempre al inicio de cada jornada, de cada ejercicio de meditación. Señor, dirige y orienta hacia ti todo mi ser, para que en todo lo que yo haga, diga, piense o sienta, esté dirigido y orientado a la alabanza, reverencia y servicio de tu divina majestad. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.